Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por acompañarme en esta hora como cada noche aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan para analizar juntos los temas noticiosos que discurren en la fecha, que discurren en la cotidianidad aquí en el país y en el resto del mundo. Dos temas siguen dominando la palestra nacional. El tema de corrupción, el tema Calamar y también el tema de la cumbre iberoamericana que se celebra esta semana en República Dominicana con la participación de gobernantes, jefes de Estado, cancilleres de la región. En el tema Calamar, ya el expediente de 2.120 páginas ha sido desglosado por mucha gente. Yo ya me leí el expediente para ver los detalles y las intrigas y eso. Entonces, hay que ver ahora el procedimiento de la medida de coerción que se va a discutir, a analizar, a decidir el domingo próximo ante la juez Kenia Romero, que es la juez de ejecución de la pena. Esa es la parte. Hay una parte entonces donde mucha gente, aprovechando el morbo, principalmente de las redes sociales, está sacando tirillas, está sacando nombrecillos, está sacando situaciones y tratando de hacer sus paredones morales, lo cual no es raro en República Dominicana. Ahora, un elemento nuevo que se ha introducido en el tema es la llegada del presidente Danilo Medina. No hubo quien faltara que dijera que él se había ido al exterior huyendo de lo que venía, cuando había anunciado, había hecho un viaje hace un mes y tanto con su familia, fue a hacerse una primera evaluación sobre su situación de salud y ahora volvió el jueves de la semana pasada a ver los resultados de esa evaluación y ver el camino a recorrer de lo que pudiera resultar de esos exámenes que se había sometido. Al llegar al país, Danilo Medina este miércoles anunció en su cuenta de Twitter que había sido detectado con cáncer de próstata, con cáncer incluso no tan maligno, pero tratable y curable, pero que tenía que someterse a una serie de tratamientos médicos. Y así anunció que en un futuro cercano, próximamente, irá a los Estados Unidos a someterse a ese tipo de tratamiento. Oyendo al doctor José Ramírez, director del INCAR, hablar sobre el tema del cáncer de próstata, él decía que hay dos maneras de tratar el cáncer de próstata cuando está en sus inicios, o sea, en proceso de desarrollo. Una es con radioterapia y otra es con la operación. Operar la próstata, extraer la próstata, siempre y cuando no haya hecho metástasis en otros órganos del cuerpo. Lo oí decir a él, yo no soy que lo estoy diciendo. Y él decía que hay dos escuelas en ese sentido, unas que van más radicalmente a la operación rápidamente para evitar cualquier prolongación de la situación y hay otros que establecen que dando una o varias sesiones de radioterapia, que es menos invasivo que la quimioterapia, pueden tener resultados favorables y erradicar, eliminar el desarrollo del cáncer de próstata. Cáncer de próstata que antes se detectaba a personas sobre los 60 años por ahí y que los médicos recomendaban que a partir de los 50 años los hombres nos hiciéramos chequeos de la próstata por dos vías. Una es el PSA, que es a través de la sangre, y otra es a través del tacto rectal, que los dos conjugados, los resultados de los dos análisis da la realidad muy aproximada de una situación posible de cáncer de próstata o simplemente que no haya ninguna malignidad. Es lo que he oído. Yo no
cuando estoy hablando de esto, señores, estoy hablando por lo que dicen los médicos, entre ellos el doctor José Ramírez, que es una autoridad en temas de cáncer. Él es el director del Instituto del Cáncer, del INCAR, porque sabe lo que está hablando. También antes eran los 50 años que se pedía, que se recomendaba hacer el examen de próstata. Ahora ya a partir de los 40, porque se ha ido reduciendo el índice de personas afectadas por próstata. Dicen los expertos, lo comentaba también el doctor José Ramírez, debo citarlo, que los dos tipos de cáncer que más víctimas mortales tienen en el mundo son el cáncer de mama, cáncer de la mujer, principalmente hay hombres que le han dado también cáncer de mama, por el cáncer de mama en la mujer y el cáncer de próstata en el hombre. Ambos cánceres, también ha dicho el doctor Ramírez, detectados a tiempo, no tienen necesariamente por qué ser letales. Con lo que está diciendo que con los exámenes previos, con el seguimiento de su estado de salud, de su próstata, en especial en el tema que estamos tratando, no debe haber peligro de muerte en un cáncer de próstata que se esté desarrollando. He tenido muchos amigos que han sucumbido al cáncer de próstata y especialmente porque no se hacían chequeos preventivos, no iban a los médicos y esto le provocaba, lógicamente, que cuando venía a desarrollarse, a detectarse que tenía un cáncer de próstata, ya este se había diseminado, había hecho metástasis en el cuerpo, había afectado otros órganos, lo que comprometía la vida de esa persona y al final de cuentas terminaba en la muerte. Tengo casos recientes de amigos en ese sentido, no es necesario citarlo, pero es así. Yo recuerdo cuando yo me hice mi primer examen de próstata, yo tengo 73 años, rondaba los 50 o antes de los 50, haciéndome los chequeos. Yo tengo 20, 25, 30 años haciéndome chequeos anuales, periódicos, anuales. A veces me pueden pasar más de un año y 5 meses, un año y 3 meses, pero me lo hago constantemente. Y hasta ahora, creo y lo practico de que la prevención, la detección a tiempo de cualquier situación, no solamente de cáncer de próstata, de cualquier situación, es más fácil tratar. Y porque usted lo sepa y lo detecte a tiempo, no significa que se va a eliminar o que no lo sabe, o que no se va a desarrollar, pero tiene tiempo para poder enfrentarlo y combatirlo con mejor éxito. Ahí está la clave entre una cosa y otra. El cuerpo humano es el cuerpo humano. Cualquier día usted puede estar perfectamente sano y se levanta de una silla y se va de boca y tiene un paro al corazón. Si hay antecedentes o no hay antecedentes, qué pasó o no pasó. Hay muchísimas cosas que ocurren en ese interregno, pero realmente esa es una situación real. En el caso del cáncer detectado a Danilo Medina no hay detalles, solamente él dijo en su cuenta de Twitter que los médicos le habían dicho que era curable. Eso lo puso entre comillas incluso. En medio de toda esta vorágine de acusaciones y de tensiones y de dimes y diretes sobre la clase política, sobre el tema de la corrupción ligado con un componente de temas políticos por el hecho de que el grueso del expediente indica que toda la trama de corrupción que se denuncia estaba destinada a financiar campañas electorales, campañas políticas en favor del candidato del partido de gobierno de entonces, primero en las primarias y luego en las presidenciales. En medio de todo eso, Danilo Medina, el presidente Medina llega, hace su declaración y la reacción general, quitando toda esa basura
de la gente de las redes y de todos esos francotiradores impolutos, muchos de ellos con nombre y apellido, impolutos que hay en el país y tienen un techo de cristal que se ha resquebrajado 20.000 veces. Pero, sacando esa escoria, la clase política del país, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, que fue el primero que tan pronto salió el Twitter, emitió un mensaje de apoyo moral y de buenos deseos de que Danilo Medina pueda recuperar su salud y pueda enfrentar esta situación. Y le siguió Leonel Fernández, su gran contendor en las primarias de octubre del 2019, cuyo resultado provocó que él se fuera del partido y hiciera tienda aparte en lo que hoy es la Fuerza del Pueblo. Y así siguió, cito esos dos, sus principales contendores políticos en el ambiente, en el escenario nacional, salieron a dar sus buenos deseos de que tenga una recuperación de su salud. Y eso es importante en el escenario de la política dominicana. No cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda. Y qué bueno que esto se maneja de esta manera. Esta semana, en mi columna, bueno, fueron los soberanos. Si ustedes saben lo que pasó con los soberanos, Luis Segura, el bachatero, recibió el gran soberano del 2021 y la periodista Alicia Ortega de SIN y del Informe con Alicia recibió el soberano por su trabajo en el 2022. Después, artistas de todo calibre recibieron los demás premios que anualmente entrega la Asociación de Cronistas Deportivos, de Cronistas de Arte de República Dominicana, Acroarte. Esta semana en mi columna Oye País, en el Listín Diario, hablo de libros de textos, de mi experiencia de por qué cada año debemos dejar este dolor de cabeza con los libros de textos escolares. Refiero una experiencia con el presidente Rafael Correa y lo pongo a consideración de ustedes a continuación. En el 2013, durante un conversatorio con el entonces presidente Rafael Correa en Quito, el gobernante en reelección nos contaba a un grupo de observadores electorales, entre los que me encontraba, sobre el giro que ese gobierno dio al tema de la impresión y distribución de los libros para los escolares del sistema público de Ecuador. Contaba que debido al desorden que protagonizaban los impresores con aumentos de costos año por año, errores, omisiones en textos, incumplimiento en las entregas de los materiales, decidió pedir un informe confidencial de funcionarios y personas del sector privado sobre la calidad, costos y cumplimientos sobre el negocio. Se decidió entonces, nos contaba Correa, comprar maquinarias e imprimir y distribuir los libros de textos, sacando del negocio a los impresores privados que hasta el momento tenían un control total de esa acción oficial. Comento esta experiencia, dado el contexto de que el tema de la impresión y distribución de los libros de textos, un problema anual, está sobre el tapete en el país, luego de que el Ministerio de Educación anunciara planes de que el gobierno asumirá esa labor. Oí a un dirigente de las organizaciones de impresores que uno de los peligros reside en que el gobierno usará los libros de texto como vehículo de adoctrinamiento de nuestros niños, adolescentes y jóvenes en la escuela pública. ¿Adoctrinamiento en qué? Me he preguntado y he preguntado sin obtener respuesta. Lo que aspiro es que se le ponga el cascabel al gato y que el dolor de cabeza de todos los años con los libros de texto se convierta en cosa del pasado.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como le había comentado anteriormente, el tema internacional es vital. Tenemos que saber lo que pasa en el mundo para saber lo que está pasando, lo que debe pasar en nuestro país, el porqué de las cosas. Y en el tema internacional, uno de los temas que tenemos centrales en República Dominicana hoy es la cumbre. Nosotros somos la sede de una cumbre iberoamericana. Tenemos la concentración de jefes de Estado, jefes de gobierno, cancilleres, vicepresidentes, el rey. O sea, estamos engalonados. Ay, Dios mío, cuando a mí se me meten esos trabalenguas. Con la visita de estos dignatarios para analizar temas comunes a final de cuentas. ¿Qué mejor para dar unas pinceladas, un análisis de esto, de la importancia y la trascendencia de estos encuentros de cumbres que Chávez decía que no servían para nada, y el rey le dijo, ¿por qué no te callas? En una cumbre, precisamente. Don Julián Roa, nuestro analista de política internacional. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, Rudy. Bueno, de nuevo en casa. De nuevo en casa. Mire, la cumbre iberoamericana es un mecanismo es un instrumento de integración internacional, y en este caso de Iberoamérica. La península ibérica, que es España y Portugal, en el periodo de la Edad Media, sobre todo en el siglo XIV, son los grandes conquistadores de América. De hecho, el descubrimiento parte desde España. Lo hace un italiano, lo hace un genovés, sí, pero lo hace con financiamiento y toda la industria. Después se meten los franceses, medieval, los ingleses y todo el mundo. Correctamente. Pero ahí arranca la España. cosa. Hay una obra magnífica de profesor Juan Bosch, que es de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Significa que todo lo que es Iberoamérica parte de las ex colonias de esos dos grandes reinados de aquel entonces, el Imperio Portugués y el Imperio Español. Entonces, esta cumbre, que comienza en el año 92, en el 1992, por cierto, en la Ciudad de México. Sí. En el Estado de México, en la ciudad de Guadalajara. La cumbre del 92, que tuvo algo muy peculiar, y es que a esa cumbre, igual a la de Madrid, del año siguiente, acudió el expresidente y el fenecido presidente Joaquín Balaguer. ¿Te recuerda aquel famoso discurso de Guadalajara de Jalisco no te rajes? Así es. Y un periodo un poquito, y sobre todo ese ya casi nonagenario presidente como fue el presidente Joaquín Balaguer. Y se ha mantenido la cumbre, estamos en la 28 edición de Es una cumbre anual, sí. Y por supuesto siempre las cumbres presidenciales o de jefe de Estado son presididas por cumbres ministeriales. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países son los que acuden inicialmente y arman una agenda común para todos los jefes de Estado. Incluso avanzan protocolos de acuerdos y de declaraciones conjuntas. Correcto. Significa que la cumbre es vamos a decir que es una declaratoria de intención. Es algo que ya se ha pautado inicialmente. Las cumbres iberoamericanas son cumbres que hasta ahora han sido muy, muy acudidas. Casi todos los jefes de Estado acuden. Estamos hablando de todo lo que es lo que fueron excolonias de Portugal y de España. Significa que, sobre todo en Latinoamérica, estamos hablando de países de
prácticamente, con excepción de los Estados Unidos y Canadá y de algunos países de América Latina que fueron colonias francesas que no participan. Sin embargo, en el caso de Brasil, también fue parte de la corona portuguesa. Sí. Y un principado que está en los Pirineos, entre Francia y España, que es el Principado de Andorra. Que aunque usted no lo crea, es el segundo estado, considerado estado, que es dirigido por la Iglesia. El jefe de estado en Andorra es el arzobispo de Andorra. Es un principado compartido, Andorra y Francia. El jefe de estado de Andorra es el presidente francés. Un principado religioso. Correctamente. Sin embargo, forma parte de esta cumbre. ¿Qué va a tratar la cumbre? ¿Cuál es la agenda? Son temas generalmente de interés comunes para América Latina e Iberoamérica. Temas climáticos, temas de sostenibilidad, sí, y sobre todo temas de lucha contra la pobreza, la desigualdad social. Los tres puntos principales. Son temas comunes generalmente. Ahora, el presidente dominicano meterá el tema haitiano. Colado por algún sitio, por lo menos. Lo podrá hacer, pero no para estar en la declaración de la cumbre. No, pero para tocar el tema. Correctamente, pero por lo que le digo, porque hay una cumbre ministerial anterior a la cumbre de jefes de Estado. Que es la que plantea lo que es la declaración. Y es la que donde se aprueba cada uno de los temas que se va a debatir. La declaración conjunta y los temas. No es algo escrito en piedra, no, como usted lo acaba de plantear. Claro. El tema haitiano tendrá que ser planteado dentro de la agenda del presidente dominicano. Porque además de eso, el tema haitiano, de la inmigración haitiana, ya está afectando o tiene repercusión en la generalidad de los países de América Latina, por una u otra razón. Entonces, es lógico que ese también sea un tema, y un tema de preocupación, por lo menos. El problema de Haití ya no es ni siquiera interno. La desesperanza del pueblo haitiano a encontrar una solución a su crisis ha contaminado a los demás países latinoamericanos. Correcto. Los propios Estados Unidos entienden que, y mire que hay una visita del presidente Biden al primer ministro canadiense, en el cual busca que Canadá se involucre con mayor fuerza en la crisis haitiana, en la solución de la crisis haitiana. Pero la verdad es que, incluyendo los Estados Unidos, entienden que las veces que han tenido que intervenir en Haití no ha dado ningún tipo de resultado. Significa que hay una especie de pesimismo con relación a la solución a la crisis haitiana. Pesimismo que, por supuesto, sí, además de Haití, a quien más va a impactar y a quien más va a afectar es la República Dominicana. El hecho de que hay una cumbre de República Dominicana nos coloca a nosotros en el centro de atención del continente, porque están los gobernantes y está discutiendo problemas comunes. ¿Qué ventajas, o sea, qué beneficios obtiene un país como República Dominicana siendo anfitrión de una cumbre de esta naturaleza? Bueno, las ventajas son múltiples. Primero, ventajas políticas, ventajas geopolíticas. La República Dominicana se presenta como un país en el cual todo el mundo, usted puede estar seguro que con esta cumbre todos los medios de comunicación de América Latina estarán en la cumbre. Entonces verán a la República Dominicana como lo que es una democracia fuerte, una democracia donde prospera de un modo u otro la gobernabilidad, por un lado. Por otro lado, el tema político de cómo se maneja la cumbre y, por último, el tema económico y turístico. Con los jefes de Estado viene toda una delegación. Lógico. Pero viene toda una promoción hacia República Dominicana en la mayoría de esos países. Los beneficios son múltiples, innegablemente. Además que yo soy un abanderado de la multilateralidad, soy un abanderado de las conversaciones y las discusiones entre jefes de Estado. Por supuesto que esto ayuda a fortalecer la democracia hemisférica en sentido general. En ese sentido que usted tiene mucha fe y es un abanderado del diálogo, hubo otra cumbre, la de Xi Jinping y la de Vladimir Putin en Moscú precisamente. O sea, el líder chino visita a el líder ruso. Así es. ¿Qué puede resultar de esta cumbre para bien de la humanidad, aparte de ellos dos, por las tensiones que se ha generado a propósito de la guerra, entre otras cosas? Mire, innegablemente que en el tablero geopolítico del mundo, y actualmente la ficha clave en ese tablero se llama la crisis rusa-ucranina, fundamentalmente. Claro. Pero los actores más importantes en ese juego son Estados Unidos, China y Rusia, y la Federación Rusa.
Hay un cuarto jugador que es el que más impacta la crisis, pero Europa, que tiene menos nivel, que es Europa. ¿Qué significa eso? Significa que cualquiera de los movimientos de los tres actores es sumamente importante. China se había mantenido hasta ahora jugando un papel más que político comercial, en el sentido de que no ha dejado de suplir manufacturas, materiales, no ha dejado de suplir productos a Rusia, pero tampoco ha dejado de consumir sobre todo gas y petróleo ruso. Significa que China ha sido la gran solución rusa para evitar que el bloqueo económico sea tan certero y tan impactante en su economía y por lo tanto en su gobernabilidad. Por un lado, China se había mantenido una especie de imparcialidad acomodada, vamos a decirlo así. ¿Por qué China da un paso más hacia adelante y visita a Putin y fundamentalmente se acerca más a Rusia? Porque China entiende, recuerde que la hegemonía china ha ido en crecimiento, innegablemente. De hecho, América Latina en los últimos 20 años prácticamente quedan algunos 10 o 12 pequeños estados de América Latina que no tienen relaciones con China. China ha planteado lo que es la ruta de la seda, que más que una ruta física, territorial, es una ruta comercial. Totalmente comercial. Que abarca prácticamente el mundo entero, incluyendo América Latina. China ha ejercido gran influencia y tiene gran influencia sobre los países emergentes del África, con su famoso, la política de la deuda, como yo le llamo. Han sido grandes financiadores de proyectos en África, algunos han tenido sentido, otros no, pero ese Estado ha quedado gran endeudado con China. Tiene una presencia. Y por lo tanto lo tiene. ¿Qué pasa cuál es el otro eje que China entiende que es su backyard, como se dice, su patio trasero? Es la zona de la Indoasia, la zona del Pacífico. Y de una manera u otra China ha ido ejerciendo, sobre todo con esa política de deuda, ha ido ejerciendo influencia sobre pequeños estados en la parte de la Indoasia, del Asia. No puede con India porque India es un país extremadamente grande y de manera social adversario a China. De hecho, hay grandes enfrentamientos muy esporádicos, pero se dan desde el punto de vista inclusive militar en la frontera india con la frontera china. Sin embargo, perdónenme, ahí voy, no, el eje hegemónico de la Indoasia ha sido Australia. Ahora se ha firmado en el 2022, se firmó el famoso AUKUS, que es un acuerdo militar entre Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña. De hecho, esas son las siglas. Sí. Un acuerdo militar significa presencia militar activa de submarinos y de otros tipos de armamento de Estados Unidos en el centro del Pacífico. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que necesariamente lo que China entendía que podía ser su Lebensraum, como dicen los alemanes, o su Heartland, como dicen los tratadistas norteamericanos, su parte esencial de poder, va a tener que disputarla con Estados Unidos. Eso lo obliga... Su área de confort. Exactamente. Eso lo obliga a empujar más hacia un acercamiento con Moscú, tratando de que haya una respuesta por parte, o ceder en algunos de los aspectos en ese juego geopolítico con los Estados Unidos, sobre todo con Gran Bretaña. Es una especie de me acerco a fulano a ver que tú o me das respuesta o hago tal cosa. ¿Tendrá incidencia en el curso de la guerra que ya cumplió un año ruso-ucraniana? Sí, claro. Esa cumbre. Sobre todo China, la mascarada de China es plantear 12 puntos de posible solución al conflicto. 12 puntos para acuerdos entre Rusia y Ucrania. Pero los 12 puntos plantean fundamentalmente que lo que ha dicho el canciller Blinken de Estados Unidos, el secretario de Estado, y también lo ha dicho el propio Zelensky de Ucrania, son los puntos que deja fuera la idea de que se pueda negociar Rusia abandonando el territorio ucraniano. Lo que plantea China es que se negocie peleando, que se negocie con soldados rusos dentro de Ucrania, algo que Estados Unidos... Claro. Totalmente. Entonces, lo que ha planteado Estados Unidos que es una manera de acomodarle la situación a Moscú. Y es un tema de geopolítica. ¿Qué me cedes? ¿Hasta dónde me inmiscuyo? ¿Y qué te doy? Claro. Y por supuesto, hasta ahora, China no ha
dado un tercer paso que podría ser el abastecimiento de equipo militar a Rusia. Eso ya escalaría el conflicto, no solamente ya a nivel de Rusia y Ucrania, sino que ya lo escalaría a otro nivel. Y ya no estaría como un ente de buscar un equilibrio entre las partes, sino que se iría... Ya escalaría, sería mucho más peligroso el conflicto desde el punto de vista geopolítico, en sentido general. Un tercer punto que me gustaría conversar contigo, Julián, es el tema de Donald Trump, el proceso judicial y el anuncio y las expectativas que había provocado el propio Donald Trump de que en el juicio que se pensaba aperturar en el martes de esta semana se iba a ordenar su arresto. Y él llamó a su gente lo puso por Twitter a que lo respaldara. Posiblemente me dejen detenido. Sí, él es especialista en hablar por Twitter. Claro. Donald Trump es un personaje importante en la política norteamericana. Claro. Es el personaje el que nunca termina siendo atrapado. Los primeros hoteles que hizo Donald Trump, las primeras construcciones que hizo Donald Trump en el estado de Nueva York, lo hizo sin pagar un solo peso de impuesto a la ciudad. La Tower es impresionante ahí en la Quinta Avenida. Sin pagar un solo peso de impuesto a la ciudad. Pero fue más lejos. Demandó a la ciudad porque la ciudad no financió su construcción. Para que tengan una idea. Significa que, y por supuesto, las investigaciones por acoso sexual y esas cosas lo han llevado toda la vida. Hay que decirlo así. Sí. Este es un caso de acoso sexual también, un caso de soborno, perdón. Sí. Va una cosa y la otra. Lo llevan como agarrado por una mano por una cosa y agarrado la mano por otra. No, tiene más de 4 procesos abiertos de investigación. Por evasión de impuestos, pero este caso en específico de que se está investigando actualmente es el caso de Stormy Daniels. Stormy Daniels es una prostituta, una actriz porno, no sé si prostituta, cambió el término, pero era una actriz porno que tuvo una relación con Donald Trump. Perfecto. Intentó hacer algunos escritos y en plena campaña se le entregó por un abogado que ahora está cambiando la versión en favor de la fiscalía, se le entregaron $130,000 para que no escribiera. De todas maneras, la señora el año pasado escribió una obra en la cual narra todas sus relaciones con Donald Trump y fundamentalmente el acuerdo y el pago que recibió de $130,000 que había sido en aquel entonces promovido por Michael Cohen, un abogado de gran prestigio en los Estados Unidos, abogado de Donald Trump. Sí, un nombre. Pero lo que es peor todavía, los $130,000 salieron de fondos de la campaña. Ahí viene el problema. Y esos son fondos federales. Sí, ahí viene no fue fondo privado entre un particular para llegar a acuerdos en una relación personal. No, fueron fondos de campaña. Porque lo otro pudiera ser un conflicto entre ella y él. Correctamente. Estos fueron fondos de campaña. Y un conflicto ético el que usted planteaba. Sí, claro. Pero este no. Estos son fondos públicos. Y son fondos que no fueron declarados. Si es cierto que se nota el débito, como se dice, se nota el gasto en la campaña, no se dice hacia dónde fueron esos fondos. Y es la investigación que se está haciendo la Fiscalía de Nueva York. Nueva York es un estado demócrata, hay que decirlo. Claro. Ser republicano en Nueva York es tener mucho valor, hay que decirlo. Es así. Y por eso él, ante esta investigación y ante el cambio de opinión del abogado que hizo el acuerdo con Stormy Daniels, dice que lo van a dejar detenido. No, ese no es el único caso. Él tiene varios casos que siguen en investigación y que no han concluido. Los casos que se llevaron inclusive al abogado que, por cierto, trabajó en el tema de seguridad aquí, que fue alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani y otros más. Que era una de las gentes, uno de los manos derechas de Donald Trump. En el sentido legal. Así es. Don Julián. Y perdón, están los papeles de Mar-a-Lago. En los allanamientos que hizo el Ministerio Público, Mar-a-Lago tiene documentos para abrir cualquier caso contra Donald Trump. Mi pregunta iba dirigida a eso. Después de los allanamientos de Mar-a-Lago, después del tema de la investigación del 6 de enero, después de todo este expediente ya concretamente en el estado de Nueva York, ¿cuál usted perfila que podría ser el futuro de Donald Trump y el futuro del proceso electoral que se avecina en los Estados Unidos en cuanto a los candidatos republicanos y demócratas? Perdóneme
la broma, Sí. Donald Trump es como una canción que hay en Estados Unidos, se llama Kid in Town, A New Kid in Town. Ese es el macho del barrio. Sí. Es el que ha hecho lo que siempre ha querido, siempre ha salido ileso. Yo creo que va a depender mucho. Si Donald Trump es el candidato, no hay forma de que el Partido Republicano gane. Y si gana el Partido Republicano, perdería todo el sistema político y la democracia de Estados Unidos, innegablemente. Creo que a quien más va a afectar y a quien más ha afectado la idea de la vigencia y la posibilidad de ser aspirante a la candidatura por el Partido Republicano es al propio Partido Republicano. Bueno, tiene una debilidad innegablemente, y es que el candidato demócrata es Joe Biden. Si su salud se deteriora o sigue deteriorándose, va a haber problemas. Ambos partidos no tienen candidatos visibles para sustituirlo a ninguno de los dos. En el caso de Donald Trump está Santis de la Florida, sí. que hasta ahora la verdad es que no ha sido no ha calado en su propio partido, sino que lo que ha hecho es buscar acercarse más al ala radical que podría parecerse a Donald Trump. Y yo creo que el Partido Demócrata es el gran perdedor de la posible aspiración de Donald Trump. Kamala Harris no parece tener las garras. No, innegablemente. No, y ha sido un fracaso dentro de su posición como vicepresidenta. Debió apoyar más al presidente. Y la verdad es que las asignaciones que se le han hecho no la ha hecho de la mejor forma. Una situación extraña en un proceso en Estados Unidos que ha tenido siempre tanta diversidad de aspirantes, de candidatos y de buenos candidatos o proponentes que tienen posibilidades. Qué pena. Bueno. Gracias, don Julián. Gracias por este repaso así a lo rápido de dos cumbres y una crisis. Así es. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La economía se mueve y es el eje central del día a día de la cotidianidad del presente y el futuro inmediato de una nación, y República Dominicana no está ajena a ello. Por eso, cuando vemos que la Reserva Federal de los Estados Unidos sube nueva vez su tasa de política monetaria, sus tasas de interés, nos da que pensar cómo se va a reflejar eso en República Dominicana, en las economías que tienen el dólar, el peso de la economía norteamericana como uno de sus ejes de operaciones. ¿Quién mejor que Carlos Cuello para que nos ponga en este contexto? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, la FED, que es el Banco Central de los Estados Unidos, luego de 2 días de reunión, porque han estado muy ocupados ellos con el asunto además de la quiebra bancaria. Claro, es que eso te iba a decir, vino precisamente en este lío. Claro, nosotros comentábamos la semana pasada que era muy probable que la FED, aunque tenía que fijar posición sobre si mantenía la tasa o la modificaba, debía considerar necesariamente la situación de la quiebra bancaria, que ya van 2, 3 bancos. Y incluso se estima que podrían agregarse unos 20 o 30 bancos más. Mira que le dieron un salvamento a República. Sí, tú salvas uno, pero el problema es... Pero lo que te quiero decir, si se contagia con muchos, es más complejo, más complicado. No, además, hay que irse a las causas que han originado esa quiebra.
no han desaparecido. No. Al contrario. O sea, tenemos un problema de inflación y tenemos un problema de alza de tasa. Las alzas de tasa son una medida para contrarrestar los efectos de la inflación. La inflación ha estado cediendo, pero no en la medida en que se esperaba. Estamos hablando de que está en un 6% el último reporte interanual. Y en Estados Unidos la inflación, el objetivo meta de inflación es de un 2%. De un 2%. O sea que sigue muy alta. Muy ¿no? alto. En este caso, la Reserva decidió subir la tasa y lo hizo en un porcentaje menor de lo que se esperaba. Se esperaba que podía ser un 0.5, lo que se había anticipado, pero lo hizo solamente en un 0.25. Justamente al cumplirse un año de que la Reserva Federal comenzó su aumento de tasa. Lo hizo, nosotros comenzamos en noviembre. En noviembre del 21. Claro, ya nosotros lo frizamos. No sabemos si podremos mantenerlo frisado, porque recuérdate que en la medida en que Estados Unidos sube y modifica su tasa, en este caso al alza, ya estamos hablando de que se está moviendo entre un 4,75 y un 5%, que es altísimo. Muy alto. Muy alto. En Estados Unidos, ¿no? Comenzó con un 0.25 en marzo y después subió a 0.5, a 0.75 en junio y ya en los últimos 2 meses la ha moderado a 0.25. Sí. Pero lo que te decía es que nosotros no podemos mantener tasas de interés inferiores a las de Estados Unidos. Afortunadamente en este caso, y por eso nosotros no tenemos tasas más altas, porque Estados Unidos ya la tiene a niveles altos y nosotros hemos tenido apreciación cambiaria. Si hubiésemos tenido alguna depreciación cambiaria, necesariamente las tasas aquí fueran más altas. Porque si tú tienes tasas más atractivas en Estados Unidos que las que tú puedes pagar aquí, eso te presiona la salida de capital y además te va a aumentar la demanda de dólares en la economía, ¿no? Correcto. Que también te va a aumentar la tasa de cambio. Entonces, hasta ahora la Reserva dice que el sistema financiero norteamericano es sano, sí, independientemente de que los pequeños son los más afectados, siempre en estos casos. Claro. Pero la realidad es que, como comentábamos anteriormente, para todos los bancos aumenta el riesgo, porque con las alzas de tasa de interés, primero los bancos tienen mucho financiamiento a tasa fija, y lo otro es que los clientes le van a exigir cambio en lo que son su compensación en la tasa pasiva, ¿no? Y las empresas también se ven afectadas, claro, porque aparte de que se afecte el consumo, les sube el costo financiero. Claro. Y al subirle el costo financiero, o los reduce los beneficios, o la puede llevar a la quiebra. Sí. Y si las empresas quiebran, el mayor activo de cualquier banco es la cartera de préstamo. Claro. Y eso va a depender de la estabilidad de las empresas. Sí. Es una bola de nieve peligrosísima. Claro. Peligrosísima. De todos modos, como te decía, la Reserva entiende que el sistema financiero norteamericano es saludable, que esos casos, ellos entienden que son casos muy específicos y están buscando, por supuesto, las explicaciones del lugar, pero lo cierto es que el riesgo más grande en esto es la pérdida de confianza de la gente en los intermediarios financieros. Porque fíjate que ya no solamente afectó bancos norteamericanos, también afectó bancos suizos. Y la situación de la banca ahora mismo en todo el mundo, ¿no? Lleva preocupación. ¿No? Y que se produce en un momento en que no solamente ese es el único tema que tiene que ver con la situación de la economía, sino que hay cargas de sí, muchos lugares, entonces. La Reserva dice que la inflación ha ido cediendo. Hay que esperar el reporte de este mes, cuando concluya, y que el mercado laboral se mantiene firme. Sí, ellos redujeron bastante el desempleo, los niveles de desempleo. Sí. Los redujeron bastante y lo pusieron incluso, se hablaba de cifras apreciablemente cómodas. Sí, es preferible que haya más empleo, aún con inflación, que un alto desempleo y sin inflación. Sí, claro. Porque cuando hay inflación, tú dices, bueno, no me alcanza lo que gano, pero lo gano. Sí, y tengo para. Claro, aunque menos, pero tengo para. Exacto. De lo contrario, ahí tiene que venir obligatoriamente los subsidios, los aumentos de la asistencia social, la asistencia pública, los subsidios. O sea, eso comienza a contaminar todo el ambiente. Sí, claro. Bueno, el hambre
la situación de la alimentación. Es uno de los temas incluso de la cumbre que se está celebrando en República Dominicana, la cumbre iberoamericana. Es uno de los 3 temas centrales de la discusión de los presidentes, de los jefes de Estado del hemisferio. Exacto. Y a propósito, se le emitió ese documento, así lo establece, es el tercer informe de un observatorio que tiene sede en Huelva, España, ¿no? Y el título del documento me llama mucho la atención: Sistema Alimentario y Cambio Climático en Iberoamérica. Ligado una cosa con la otra, incluso en el tema de la cumbre específicamente se llama la ruta crítica de seguridad alimentaria en Iberoamérica, incluyente y sostenible, con medidas relacionadas con el medio ambiente. O sea, es un combo, por así decirlo. Es que mira, a veces no le damos la debida importancia al problema del medio ambiente, pero con la situación del cambio climático, los niveles de producción y de productividad, sobre todo en la agropecuaria, en alto riesgo, se están reduciendo. Y en alto riesgo todo el tiempo, sí. Se están reduciendo. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de que tú tengas la tierra para cultivarla. Los ciclos de lluvia, los ciclos de frío y calor, los ciclos de lluvia, las inundaciones. Las plagas. Sí, mira lo que pasó en California, con unas inundaciones repentinas y se llevó grandes plantaciones. Claro. Y como te digo, surgen plagas que no se controlan, y otras especies que son, digamos, favorables, se ven afectadas también. Así es. En el caso de las abejas, por ejemplo, sí. Voy a poner un caso, ¿no? Entonces, es una preocupación que nos afecta a todos. Y legítima. Claro. Real. Claro, porque ¿por qué tú tienes hambre en el mundo? Bueno, tú dirás, bueno, poder adquisitivo, eso es cierto en parte, ¿no? Punto 1. Pero llega un momento en que tú y yo tendríamos con qué comprar, pero pues no tenemos si la naturaleza comprar. No nos brinda los alimentos. Claro. Lo pudimos ver en la pandemia, que fue uno de los grandes logros que tuvimos en República Dominicana, de que nunca hubo escasez. Claro. Aunque todo estaba cerrado, la gente no producía, había para comer. Claro. Había para comer. Claro. Y eso lo vivimos hace apenas 2 años. Exacto. Sí. Bueno, que por cierto, la pandemia, tú sabes que aumentó los niveles de pobreza. Claro, todavía no se ha logrado recuperar los niveles prepandemia. Claro, ¿no? El tema de los empleos, el tema de la pérdida de la producción, una serie de situaciones. Y a eso tú le agregas la inflación y ahora también el problema de la baja productividad, el rendimiento de la producción. Claro. Óyeme, bueno, según recoge el documento, el 40.6% de la población de América Latina y el Caribe experimentó inseguridad alimentaria moderada a severa, ¿no? Inseguridad alimentaria significa que hay hambre. Sí, acceso a los alimentos. Exacto, ¿no? Eso, si se compara con el 29% de la población mundial, quiere decir que nosotros tenemos más riesgo de inseguridad alimentaria que lo que es la media de la población mundial, ¿no? 60 millones de personas subalimentadas. El número más alto en las últimas 2 décadas. O sea, los niveles de pasar de la pobreza a la pobreza extrema. Claro. Aumenta el peligro. Hay un documento de Naciones Unidas que se emitió en Chile. Ese documento se llama Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022. Es un documento que sale anualmente, ¿no? Y asegura que el 22.5% de las personas en América Latina y en el Caribe no cuenta con los medios suficientes para acceder a la dieta saludable. Estamos hablando de 131 millones de personas, ¿no? Sí. Un porcentaje muy alto. Claro. Y esto porque, fíjate que el mínimo para acceder a una dieta, a los nutrientes, ¿no? Es de 3.89 por persona a nivel mundial. El promedio mundial son 3.54, perdón. Nosotros tenemos 4.23 en el Caribe y 3.60 en América Latina. O sea que el costo de acceder se está también, digamos que separando o alejando de lo que es la posibilidad de comprar los alimentos. Esto lleva a los pueblos, a las naciones, a los problemas de intranquilidad social. Claro. Y esos problemas de intranquilidad social se multiplican y lo que hace es que son una contracción para la búsqueda de soluciones. No hay una cosa que desespere más a la gente que el hambre. El
hambre, claro. El hambre es mala consejera. No, sí. Lo desespera y lo lleva a estados. Y fíjate que no hay mucho margen de política en este caso, de política económica me refiero, porque, claro, los gobiernos tienen que, como tú decías ahorita, tienen que buscar la manera de enfrentarlo, ya sea con subsidio, con programas de asistencia, muy ligado a la alimentación, está la salud. Sí. Primero, si la alimentación no es buena, la salud se deteriora. Claro. Y segundo, la familia de escasos ingresos, si encima de que no puede comprar la comida, tiene que darle prioridad a la medicina, porque cuando hablamos de la medicina, lo que se ve es la otra alternativa, la posibilidad de que te pueda morir. Y los gobiernos y los estados con menos posibilidades de dar un buen servicio sanitario porque tienen que destinar parte de sus recursos a buscarme. Y sale más caro. Claro. Dar respuesta a la salud sale más caro que ir en asistencia a la alimentación. Es una rueda terrible y muy peligrosa. Sí. Y muy peligrosa. Que puede pasar como lo que pasó con la pandemia, que llegó un momento que sabíamos cómo comenzó, pero no cómo iba a terminar. Claro. Ese es el tema. Porque tú dices, una cosa de 60 días, bueno, pues vamos aguantando todo el mundo. Porque tú no sabes cuándo comienza, cómo eso va desencadenando otras situaciones y cuándo termina. No. Esa es la situación. Esa es la situación. El teletrabajo. Bueno, el teletrabajo vino para quedarse. Y yo creo que es una cosa que se visualizaba, pero que la pandemia lo aceleró y lo puso en la realidad. Ciertamente la economía digital ya es parte de la realidad. Claro. Venía, como tú dices, desarrollándose, pero la verdad que hay países que tienen legislación ya muy específica para esto. Nosotros tenemos discutiendo un código de trabajo que ya lleva 42 años, ¿no? Es del 92, 1692 es la ley. Sí. El anterior, tú recuerdas que era de Trujillo. Y tomó también unos 40 años. Sí. El Código Trujillo de Trabajo se llamaba. Sí. Bueno, pero este lleva 10 años, creo, en discusión. Este lleva como 10 años. 10 años, en el 2012 creo que fue. ¿No? Y no ha habido forma. Mientras tanto, se están desarrollando eventos, cambios en la economía, como la economía digital, ¿no? Que llevan el país fácilmente a perder competitividad. Lógico. O a dar respuesta a los organismos internacionales como la OIT, que ya tienen, digamos, medidas, que ya tienen normativa para este tipo de trabajo, ¿no? Entonces el país de repente lo usa rezagado. Claro. Y puede ensanchar la brecha del conocimiento entre las clases sociales del país. Claro. Y limitar también oportunidades de generación de ingresos, ¿no? Claro. Entonces, le resta competitividad a la economía, incumplimiento con lo que son estos organismos internacionales y pérdida de oportunidad del trabajador. Entonces, ante esa realidad, ya el Ministerio de Trabajo, tú recuerdas, a raíz de la pandemia había emitido una serie de resoluciones, pero esto deben ser asunto de ley. Sobre la base de una ley, claro. Entonces, se aprobó una ley. En definitiva, esta ley lo que hace es modificar algunos artículos del Código de Trabajo, ¿no? Define el teletrabajo, que es una modalidad laboral especial fuera del entorno habitual físico de la empresa. No estaba legislado. No estaba. Entonces establece también horarios, acuerdos entre las partes, porque tiene que haber más flexibilidad necesariamente. ¿No? Es una metodología diferente a la tradicional. Claro. Usted llega, poncha, llega una hora, tiene tanto para almorzar, para comer y tiene una hora para salir. Claro. Esto es diferente. Naturalmente hay que regularlo porque el trabajador se supone que tiene derecho a su privacidad. El hecho de que tú trabajes en teletrabajo, también se supone que él no tiene por qué estar todo el tiempo disponible porque él tiene su espacio. Sí, eso es la base de la productividad y el rendimiento, claro. Básicamente, el tema del teletrabajo. Incluso tiene derecho a horas extras. Sí, claro. Y como el código no es todavía porque lo que el código sí es muy preciso es en lo que es el contrato por tiempo indefinido. En este caso, los contratos que se establezcan deben ser llevados al Ministerio de Trabajo o al departamento correspondiente. Claro. Sí. Pero yo pensándolo así, pero también la supervisión tendrá que actualizarse. Lógico. Porque antes la supervisión es muy diferente una supervisión por internet que una supervisión del tipo que está sentado ahí, que llega y usted lo está viendo físicamente. Pero tú recuerdas cómo era antes, la plantilla, sí. Era manual, el sello comígrafo. Bueno, pero es que el inspector que vaya ahora para justificarle el cumplimiento, tiene que tener conocimiento necesariamente. Lógico que es lo que usted está haciendo, no es jugando Nintendo. Claro. Sí. O sea que todos tenemos que
ponernos en la onda. Pero eso es bueno, que haya un movimiento en ese sentido de aclarar esos términos, porque como decíamos en principio de este tema, el teletrabajo es una realidad. Claro, y aquí hay que tomar en cuenta también muchos elementos. Por ejemplo, el trabajador que tiene que desplazarse, aunque es el empleador el que tiene el poder de decisión, ¿no? O sea, en este caso, el empleador es el que decide si lo va a poner jornada digamos, teletrabajo o físico. O físico. Pero el costo no es el mismo de desplazamiento. De desplazamiento, de tiempo para merendar, tú puedes manejarlo de otra forma. Y costos, el gasto de vestimenta. Costos, sí. Entonces, eso es así. Bueno, don Carlos, creo que hemos agotado la agenda de hoy. Así es, ¿usted se siente agotado? Yo me siento agotado. Gracias por estar con nosotros y complementar esta parte de la economía con la participación de Carlos Cuello, nuestro analista sobre temas de política económica nacional e internacional. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.